Listo, chicos. Vamos a comenzar, ¿sí? Tenemos el manejo del dolor, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el manejo del dolor? Para ver la situación en la que se encuentra el paciente, qué grado de dolor presenta, si es, pues, es moderado, es soportable o un dolor extremo. Entonces, ustedes saben que todos los pacientes el momento en los que ellos acuden a la casa hospitalaria o al área de salud es porque presentan un dolor, ¿no es cierto? A veces dicen, no, solo estoy un poco mal del estómago, no pasa nada y no van a realizarse una atención médica. Pero cuando el paciente ya empieza a tener un dolor, si es leve, pues a veces igual se aguantan, soportan, pero cuando el dolor ya es más fuerte e irresistible, pues obviamente el paciente es una de las causas por la cual visita un lugar, una casa de salud. El dolor, ¿con qué se asocia? Con la presión arterial, con la frecuencia cardíaca, respiratoria y temperatura. Si el paciente está con fiebre, va a presentar dolor general del cuerpo. ¿Por qué? Porque puede ser una infección, una enfermedad respiratoria. Igualmente, este dolor se asocia con la tensión arterial. Si el paciente presenta demasiado dolor o un dolor fuerte, va a subir la presión arterial, igual la frecuencia cardíaca, va a presentar taquicardias, igualmente la frecuencia respiratoria, ¿sí? Tenemos el dolor como quinta constante que nos habla que es uno de los trastornos que más preocupa y afecta a las personas. El dolor es una de las situaciones que más preocupa o, como les decía, es una de las situaciones con las que más hay recurrencia por parte del paciente a la casa hospitalaria. Denme un segundo que todavía tengo compañeros que se están uniendo a la clase. Ya, tenemos que uno de los trastornos que más preocupa y afecta a la persona es el dolor. Es un gran impacto tanto individual, familiar, laboral, social y económico, y el síntoma es acompañante que motiva las consultas médicas con mayor frecuencia, el aumento de la prevalencia en la población general y los problemas de salud. La experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o descrita por el paciente como relacionada con dicha lesión. Tenemos los tipos de dolor según la duración. Tenemos dolor agudo, dolor crónico. Agudo, ¿qué quiere decir? Que es una duración menor a 6 meses y la función de protección es biológica. Y crónico es cuando la duración es mayor a 6 meses y se produce por una enfermedad. Tenemos igualmente, según la etiología, nociceptivo y neuropático. Nociceptivo es la lesión somático-visceral que estimula los nociceptores y neuropático, que es la lesión directa sobre el sistema nervioso continuo. Igual, según la localización, tenemos somático y visceral. Somático es como decir la parte superficial del cuerpo del paciente, como por ejemplo la piel, los huesos, partes blandas o el dolor que se encuentra localizado. Si me golpeo la mano, la palma de la mano, me va a doler la palma de la mano. Entonces es un dolor somático porque se encuentra localizado ahí. Y visceral es cuando se presenta dolor en las vísceras, espasmos de la musculatura lisa. Cuando el dolor ya es profundo, ya forma parte de los órganos, los aparatos, los sistemas. Entonces, aquí viene lo que es el dolor ya profundo o visceral. Entonces, igual hay casos en que dice, me duele el estómago, pero no saben qué parte del estómago le duele. En cambio, el somático es aquel que se encuentra bien localizado, ¿sí? La valoración que realizamos para diagnosticar el dolor, qué tipo de dolor tiene el paciente, como les dije, desde leve a severo. Tenemos más aceptados y utilizados que cuantifican el dolor a través de lo que expresa el paciente y requiere un mínimo desarrollo psicomotor de 4 a 7 años. Los pacientes que tienen entre 4 a 7 años son fiables, o sea, quiere decir esto que el paciente que se queja o presenta dolor en esta etapa de la vida son poco fiables porque ustedes saben que los niños son como los adultos mayores. Ellos se quejan por todo. Me duele la rodilla, me duele el dedo, me duele la pierna, me duele el pie. Entonces, a ellos casi un poco es no creíble la dimensión del dolor que presenta. En cambio, en los niños mayores de 7 años es muy fiable. Tenemos la escala visual analógica. Muy en cuenta, chicos, con esta escala. Esta escala tienen que aprender ustedes a valorar el nivel de dolor que presenta el paciente según esta escala. Entonces, esta escala, como sus nombres, apellidos, el nombre del novio, de la mamá, del perro, del gato, así tienen que saberse ustedes esta escala, ¿sí? Esta escala visual analógica es considerada como EVA. Entonces, ustedes ponen
en el reporte de enfermería, paciente refiere dolor de cabeza o cefalea, que es lo mismo, dolor de cabeza, con un EVA, una escala de EVA de 9 sobre 10. ¿Cómo nosotros valoramos esto de 9 sobre 10? El no dolor es 0 y el 10 es peor dolor o inimaginable. Por ejemplo, si el paciente, ustedes le dicen, a ver, señor, usted me puede decir cuánto le duele del 0 al 10 sabiendo que 0 es nada y 10 es más. Entonces el paciente va a decir un 8, un 7, un 6. Entonces ustedes en su reporte van a colocar, el paciente refiere dolor con una escala de EVA de 6 sobre 10 o 5 sobre 10, de acuerdo a lo que refiere el paciente. Aquí tenemos, miren, la escala. Esta obviamente es una escala numérica o escala bueno, esta escala de EVA se representa como una escala numérica. Como les dije, 0 es ausencia de dolor y 10 es máxima dolor, ¿sí? Tenemos la escala descriptiva simple, que es la EDS, que es la ausencia de dolor, dolor leve, dolor moderado y dolor intenso. Esperen un ratito. Ya. Entonces, en la escala descriptiva simple o EDS también es otro tipo de escala que nosotros utilizamos como la EVA. La EVA identificábamos el dolor del 0 al 10, sabiendo que 0 es nada y 10 es más. Y la escala descriptiva simple o EDS, que en cambio aquí nosotros preguntamos al paciente, usted tiene ausencia de dolor, tiene un dolor leve, un dolor moderado, un dolor intenso. Entonces, de acuerdo a lo que diga el paciente, anotamos, el paciente refiere según la escala de EDS que presenta un dolor leve, ¿sí? Entonces, así. Tenemos otro tipo de escala que es la escala facial del dolor o conocida como Wombacher, que este tipo de escala se utiliza más en los niños, ¿sí? Porque ustedes al niño le van a decir, no le van a decir en una escala de EVO, de EDS, cuánto te duele muy poco, bastante, el niño a veces dice bastante, y ni siquiera le ven que se queje o algo, él está tranquilo, o del 0 al 10, sabiendo que 0 es nada y 10 es más, el niño tampoco va a entender. Entonces aquí utilizamos este tipo de escala, que es escala facial del dolor de Wombacher, que nos va a determinar de acuerdo a la expresión facial que presente el niño, ¿sí? Entonces, si el niño está tranquilo, relajado, 1. Si está un poquito como que quiere empezar a quejarse, 2. Si está ya un poquito ya como que más intenso el niño, ya como que se quiere quejar, 3. Hasta el momento en el que ya el niño empieza a llorar, se queja del dolor, ya viene a ser una escala, un dolor con 6, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la expresión que presenta el niño, como ven aquí en la imagen, que el niño está feliz, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando el niño ya está llorando, ¿sí? Métodos fisiológicos o biológicos que valoran los cambios funcionales producidos en el organismo en cualquier edad, y lo más conveniente es usar junto a otros métodos. Tenemos los métodos comportamentales o conductuales, que es la observación del comportamiento ante el dolor y de los lactantes y niños muy pequeños. Entonces, a veces hay personas que asimilan o se mentalizan que supuestamente están con dolor o se hacen los que le duelen. Pero ustedes tienen que aprender a valorar este tipo de situaciones. Por ejemplo, el paciente llega, ay, me duele, ya no aguanto, que no sé qué. Entonces, ustedes le colocan la medicación y después de un ratito se van y regresan y el paciente está tranquilo. Entonces, quiere decir que no le dolía. Pero si hay pacientes en que ya no aguantan el dolor, 1, 2, 3 veces se le coloca la medicación, no aguanta, tenemos que volver a colocar otra medicación más fuerte de acuerdo a la gravedad del dolor que presente. Tenemos igualmente los FLAC, que este tipo de procedimiento se realiza en los niños de 1 mes hasta 4 años o los niños mayores no colaboradores. La puntuación, como ya dijimos, 0, 1, 2, expresión facial, posibilidad de consolar, el llanto, la actividad y movimiento de piernas. Entonces, de acuerdo a esta puntuación, los puntos o los parámetros a calificar vamos a ver de acuerdo a lo que presente el paciente o el niño. El tratamiento que vamos a realizar para aliviar el dolor. Tenemos que el tratamiento a realizarse tiene una escala analgésica determinada por la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos que ver desde los analgésicos no opoides hasta los opoides potentes, ¿sí? Primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. ¿A qué me voy con esto? A ver, pongan mucha atención con esta situación. Cuando el paciente llegue con un dolor moderado, nosotros empezamos con la administración de medicamentos de primer escalón.
o un dolor soportable o un dolor que el paciente puede todavía tolerar. Nosotros no podemos colocar, porque el paciente dice, le duele, me duele, ya no aguanto, que no sé qué, a mí me duele un 9, un 9, un 9, un 10. A veces los pacientes exageran, irnos directamente al tercer escalón. Tenemos que ir subiendo por escalones la administración de los analgésicos y obviamente bajo la prescripción médica o bajo la receta médica, ¿sí? O la indicación médica. A ver, con respecto al primer escalón, tenemos los analgésicos no opoides, que son los AINES, paracetamol, metamizol, ketorolaco, diclofenaco, ¿sí? En el segundo escalón tenemos los opoides débiles, que es la codeína, el tramadol y la dihidrocodeína, ¿sí? Pero más lo que se utiliza aquí en este segundo escalón es el tramadol, que es más fuerte. Este medicamento incluso tenemos que diluir en una solución de 100 cc para poder administrar al paciente sin que presente efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso del tramadol? Presencia de vómitos, náuseas, incluso ansiedad. Entonces tenemos que nosotros administrar los analgésicos de acuerdo a la necesidad del paciente. Ahora, en el tercer escalón, disculpe, una ¿sí? pregunta. Ajá. ¿Usted está compartiendo la pantalla con diapositiva? Sí. Ah, ya, gracias. Ajá. ¿Qué no ven? Ya me voy a salir y voy a entrar. Sí. Ya, entonces trata de buscar una comp o algo donde puedas ingresar. Es un PDF que No, estoy ya voy a compartiendo. salir. Ya me Ya, salgo y voy a entrar para que me salga. ya. A ver, entonces, en el tercer escalón tenemos los opoides potentes, que nos habla de la morfina, el fentanilo, la metadona y la buprenorfina. Este tipo de medicamentos utilizamos cuando el paciente realmente ya no tolera el dolor. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de los pacientes que presentan cáncer o en su etapa terminal. ¿Qué pasa con ellos? Presentan demasiadísimo dolor. Incluso ellos ya dicen o manifiestan que el dolor es insoportable. Entonces nosotros tenemos que administrar una medicación mucho más fuerte para ellos. Sí, entonces aquí nuestra única solución a esto es utilizar medicamentos de tercer escalón, ¿sí? O medicamentos más fuertes. Obviamente este tipo de medicamentos ya es administrado o es indicado por un médico especialista que se encargue de esto. Por ejemplo, los anestesiólogos, ellos realizan este tipo de recetas. Incluso nosotros no podemos coger y colocar porque nosotros queremos, sino ya bajo prescripción estricta, porque son medicamentos peligrosos, ¿sí? Entonces, igual, otra cosa que me olvidé de decirles, cuando el paciente presente dolor del cuerpo, de la cabeza, de la mano, del pie, administramos estos medicamentos desde primer escalón hasta la necesidad de que el paciente presente. Pero si el paciente presenta un dolor abdominal, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no podemos administrar analgésicos hasta no descartar una apendicitis, una colelitiasis. No podemos administrar ningún tipo de estos medicamentos. ¿Por qué? Porque vamos a poner transparente el cuadro, ¿sí? ¿A qué quiere decir? A aliviar el dolor y a veces incluso afectar al paciente. Entonces, si el paciente presenta un dolor abdominal, a lo menos si es en flanco derecho, flanco izquierdo o a nivel inferior, hipogastro, entonces nosotros no podemos administrar este tipo de medicamentos. En el epigastrio sí puede ser una gastritis, pero ustedes saben que a lo menos si es que el paciente presenta un dolor abdominal, puede ser un cuadro de apendicitis, digamos. Llega un paciente con un dolor abdominal y el paciente dice, no, es que me duele mucho, ya no aguanto, que no sé qué, y ustedes, les duele, le pongamos un ketorolaco, ¿ya? Paciente no se tranquilizó, incluso ya pongamos un tramador porque el dolor es fuerte. Paciente se va a la casa, todo tranquilo, y regresa con un cuadro de peritonitis. Entonces, imagínense, de la apendicitis pasa a peritonitis. ¿Qué es la peritonitis? Cuando la apéndice se revienta y sale ese líquido purulento y todo y puede dañar otros órganos. Entonces, he aquí la importancia de que cuando el paciente presente un dolor abdominal, realizar los exámenes necesarios, realizar lo que es el examen físico, una ecografía, para después de esto de descartar que presente alguno de esta enfermedad, que es la más grave, que pueda provocar daño al paciente, podemos nosotros ahí sí administrar los analgésicos de acuerdo a la necesidad.
Tenemos las medidas analgésicas invasivas, que son los opoides de vía intrarrectal o epidural. La epidural es cuando el paciente presenta, como les decía, demasiado dolor, pero pacientes que presenten ya su etapa terminal de cáncer, bloqueos nerviosos con anestésicos locales. Y el ascensor analgésico es el piso inferior, que son los coadyuvantes, y igualmente el grado del dolor. Dolor leve, no opoides. Dolor moderado, opoides débiles. Dolor intenso, opoides potentes. Y dolor insoportable, unidades especializadas. Las causas de analgesia inadecuada, condición inadecuada, retraso en el inicio, fármacos inadecuados y ausencia del tratamiento inmovilizado. ¿Tienen alguna pregunta con esto al respecto del dolor, chicos, o está claro? Está claro, profe. Listo, entonces, ustedes ya tienen que aprender a valorar la escala del dolor del paciente. Escala de EVA, escala de SAT, entonces, todas estas ya tienen que aprender a valorar. La que más nosotros utilizamos en el área de salud es la escala de EVA, del 0 al 10. ¿Cuánto le duele? Sabiendo que 0 es nada y 10 es más. Entonces, ustedes ya conocen cómo se valora el dolor en el paciente. Ahora vamos con el siguiente tema. A ver, vamos. A ver, chicos. No sé si ustedes ya revisaron lo que corresponde a oxigenoterapia en la plataforma. Las clases de oxigenoterapia que una vez tuvimos de manera sincrónica y no pudimos conectarnos, y yo grabé la clase y les dejé. Sí, la miramos. Ya. Sí, profe. Ya. ¿Sí está claro con respecto a oxigenoterapia? Licenciada, Ahí pero más sí o lo puede menos. ayudar con ¿Sí otra me puede respuesta. reforzar? No, profe, no está claro. Para mí no. ¿No puede repetirlo? Que no. Ya, entonces en este momento les voy a reforzar oxigenoterapia. ¿Sí les parece? Reforcemos oxigenoterapia porque este tema va incluido en la materia que corresponde en la evaluación que corresponde al primer bimestre. Entonces, yo necesito que ustedes sepan muy bien con lo que es oxigenoterapia. Entonces, voy a reforzar oxigenoterapia y también les voy a dar un poco de lo que es los manejos de los drenajes para el día de mañana en la tarde continuar con el resto de clases, ¿sí? Porque el día de mañana vamos a ver afectaciones musculares, quemaduras y vendajes, ¿sí? Eso creo que todavía aún no vemos con ustedes. Pensábamos incluso hacer una práctica, pero lastimosamente ya no pudimos hacer la de vendajes y eso, ¿sí? Entonces voy a reforzar lo que corresponde a oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, primeramente, ¿para qué sirve la oxigenoterapia? La oxigenoterapia es considerado como el uso terapéutico del oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiental con la finalidad de tratar... Está presentando en la pantalla. Ajá. No se ve nada. Ahí recién ya. ¿Y ahí? No. ¿Nadie ve? Ahí sí. Sí, profe, sí. Ya. Ahí ya está. Ya. Entonces, nos dice que la oxigenoterapia es utilizada o es el uso terapéutico del oxígeno, ¿sí? A concentraciones mayores con la finalidad de tratar o prevenir los síntomas de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La falta de respiración o la falta de ingreso del oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces, ¿para qué nos sirve la oxigenoterapia? Para ayudar al paciente a que reciba la cantidad de oxígeno necesario. Entonces, ustedes ya saben cuál es la finalidad. Denme un ratito. ¿Sí? ¿Ya? A ver. Entonces, ya me estaba quedando sin batería, me tocó ir a conectar. Si no, se nos apaga la compu. A ver, chicos, entonces ahora ya sabemos cuál es la finalidad de la oxigenoterapia. Ayudar a que el paciente reciba las concentraciones mayores del aire ambiental por medio del uso terapéutico del oxígeno.
Tenemos las indicaciones que debemos de realizar para la administración de oxigenoterapia. Siempre que exista una deficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos, es decir, la presencia de una hipoxia celular, ¿sí? Donde puede deberse a la disminución de la cantidad de oxígeno en el aire inspirado. Por ejemplo, los pacientes que realizan andinismo o suben las montañas, obviamente, van a presentar ese tipo o esa necesidad de respirar, ¿sí? Entonces, a ellos, igualmente la persona que tenga obstrucción en las vías aéreas. Tenemos la toxicidad, ¿sí? ¿Qué tan tóxica es la oxigenoterapia para un paciente? Se observa en personas que reciben concentraciones elevadas de oxígeno mayor del 60% por más de 24 horas y contraindicaciones no existe. ¿Para qué está contraindicado el utilizar la oxigenoterapia? No existe. ¿Qué quiere decir? Que ningún paciente va a ser alérgico al oxígeno. Imagínense si nosotros fuéramos alérgicos al oxígeno. Tendremos alergia al polvo, al polen, a la pelusa de los animales, de los osos, de los peluches, pero nosotros no tendremos lo que es alergia a la administración de la oxigenoterapia. Tenemos las condiciones para administrar la oxigenoterapia. Tenemos que la oxigenoterapia es dosificada, controlada, humidificada y continua. Con respecto a la dosificada, nos dice que la dosis a administrar se evalúa según la saturación de oxígeno y medición de gases arteriales. ¿Qué nos quiere decir con dosificado? Digamos, el paciente está saturando 78, 75. ¿Qué pasa en estos casos? El médico nos dice aplicar oxígeno a 5 litros por cánula nasal. Digamos, por ejemplo. Entonces, ustedes van a colocar la cánula y a colocar el oxígeno a 5 litros, ¿ya? Entonces, la dosis, ¿cuántos son los 5 litros? Eso es lo que vamos a administrar de oxigenoterapia. Controlado, que nosotros tenemos que controlar o vigilar los litros por minuto que corresponden a la FiO2 o la cantidad de aire eliminado e ingerido por parte del paciente. Entonces, no es que el paciente está con el oxígeno y ya se ha de recuperar, pobrecito, dejémosle nomás ahí y nos vamos. Tenemos que siempre estar pendientes de la administración del oxígeno, porque a lo menos en los adultos mayores, en los niños, se van a retirar el oxígeno. Y ustedes saben que si se retira el oxígeno, se descompensa y empiezan los problemas, ¿sí? Y puede incluso hasta morir porque no recibe la cantidad de aire suficiente, de oxígeno suficiente. Humidificado, ¿qué quiere decir? Que debe de presentar agua destilada, estéril o tibia. Bueno, tibia no, sino nosotros utilizamos para la oxigenoterapia el agua destilada, ¿sí? O el agua estilada que viene ya en unos galoncitos para humidificar el oxígeno que ingresa, ya que si nosotros no humidificamos, va a resecar mucho más lo que es el tracto respiratorio. Y continuo, que la administración de oxígeno no se debe interrumpir hasta corregir la alteración. No es que porque el paciente me dice que ya está incómodo, porque el paciente dice que ya le saquen, le voy a sacar, sino hasta que el paciente recupere sus niveles máximos de respiración. Entonces, no es que porque el paciente le moleste, porque le da la gana, le voy a sacar, sino hasta corregir la alteración del por qué no puede respirar normalmente, ¿sí? Tenemos la evaluación de la necesidad de oxígeno, tenemos la alteración del patrón respiratorio que nos habla de un aumento de la frecuencia respiratoria, una retracción intercostal, un aleteo nasal y una disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar. Entonces ustedes ya saben acerca de terminologías y si no hubo palabras que yo no les di en el glosario, consulten, ¿sí? Tienen que saber, la terminología es súper extensa de medicina y de salud, ¿sí? Entonces hay que uno mismo ir consultando, ir viendo, ir autoeducándose con respecto a terminología, porque incluso a veces yo he visto palabras que en la vida había visto, pero ya consulto y me voy actualizando, ¿sí? Igualmente los cambios conductuales, el estado mental alterado y la cianosis periférica. Cianosis periférica, ¿qué era? La coloración azulada o morada de la piel del paciente, principalmente se centra en los dedos de las manos y de los pies. El equipo de oxigenoterapia. ¿Qué necesitamos para administrar oxigenoterapia? Nuestra obligación como personal de enfermería es alistar los implementos para la administración de la oxigenoterapia en el paciente, ¿sí? El médico lo único que dice es el paciente necesita oxígeno, ¿sí?
Entonces, ustedes ya tienen que saber, primerito, cuánto de oxígeno va a necesitar y qué implementos vamos a utilizar de acuerdo a la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, el paciente que necesite hasta 5 litros de oxígeno, vamos a utilizar una cánula nasal. Si el paciente necesita de 5 litros en adelante, una mascarilla de reservo, una mascarilla común y corriente. Si el paciente necesita de 10 a 15 litros, una mascarilla con reservorio, y así va subiendo de acuerdo a la necesidad que el paciente presente. Ya vamos a ir viendo todos estos tipos de mascarillas. El equipo de oxigenoterapia, primeramente, la fuente de suministro de oxígeno, que puede ser portátil, esos tanques que han visto de oxígeno, o incluso puede ser por tuberías, colocado ya directamente en la habitación del paciente. Igualmente, la presencia de manómetro de presión, el flujómetro, el humidificador y el sistema de administración de oxígeno. Aquí tenemos la fuente de administración de oxígeno, lo que les decía, este tanquecito, esto de acá después, vamos a ver. Entonces, alistamos el tanque de oxígeno, que puede ser la fuente de administración central o por balones de oxígeno. Central, ¿qué quiere decir? Que existe un sistema de tuberías que pueden distribuir el oxígeno hasta distintas dependencias hospitalarias. Ustedes no sé si han entrado a los hospitales, las clínicas, donde en cada habitación existe así como un cuadrito donde hay un huequito y ahí es el oxígeno para administrar al paciente. O los balones de oxígeno, que son, como ven aquí el ejemplo, balones son cilindros metálicos donde se almacena el oxígeno. Ahora vamos al siguiente implemento, el manómetro de presión. El manómetro de presión es como una brújula, un reloj, que nos ayuda a medir la presión en la que se administra el oxígeno desde la fuente de oxígeno. Este tipo de manómetro utilizamos solo cuando vayamos a utilizar los cilindros metálicos, ¿sí? Para el manómetro. Cuando la fuente de oxígeno es directamente desde la habitación del paciente, no vamos a necesitar un manómetro, ¿sí? Entonces, después tenemos otro implemento que es el flujómetro. ¿Para qué nos ayuda el flujómetro? Es el que mide las dosis de la cantidad que vamos a administrar al paciente. En el flujómetro vamos a observar aquí una regla que va desde 0 a 15, ¿sí? Entonces, si el paciente necesita 1 litro, 2 litros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 15, de acuerdo a la necesidad del paciente. Aquí adentro vamos a encontrar una perillita, ¿sí? Una bolita que es de mercurio, la cual al momento de nosotros abrir esta perilla de aquí, que va a ser para abrir el oxígeno, va a subir de acuerdo a lo que necesitamos administrar al paciente. Ahora vamos con el humidificador, igualmente, que es otro implemento que se utiliza para la oxigenoterapia, que es un recipiente unido al flujómetro que permite humidificar el oxígeno administrado al pasar el gas a través del agua. Se llena hasta el nivel indicado, que son las 3/4 partes. Hasta donde estoy señalando, se llena con el agua estéril o destilada para administrar por medio de el oxígeno al paciente, para evitar la resequedad de las mucosas o las vías aéreas. Tenemos ahora los sistemas de administración de oxígeno. Entonces, la fuente de oxígeno, sí, que sea central o sea portátil, sí. Tenemos el flujómetro, el manómetro en el caso de que sea con tanque de oxígeno, el manómetro en el caso de que no sea con tanque de oxígeno, colocamos directamente en la pared o en el lugar donde esté ya la fuente de oxígeno el flujómetro que nos ayuda a ver la cantidad de oxígeno que vamos a administrar al paciente, ¿sí? La dosis del oxígeno, y pues obviamente el humidificador, que con el agua estéril nos va a ayudar a humidificar este oxígeno para que ingrese a las vías aéreas. Ahora vamos a la parte más importante. Tenemos los sistemas de administración de oxígeno, que pueden ser administrados por sistema de alto flujo y de bajo flujo. Con respecto al de bajo flujo, nos dice que es aquel método que no proporciona la totalidad del gas inspirado y que parte del volumen inspirado debe de ser tomado del medio ambiente. Este método se utiliza cuando la frecuencia respiratoria es menor de 25 respiraciones por minuto y cuando el patrón respiratorio es estable. Y el sistema de alto flujo, bueno, ¿qué nos quiere decir en conclusión el sistema de bajo flujo? Que nos dice que se utiliza como para darle un empujoncito al paciente a que ayude a ingresar la cantidad de oxígeno necesario. Pero si es que el paciente ya no puede respirar ya por sí solo el oxígeno, ni con ayuda de la cánula, de la bigotera, la mascarilla y todo, vamos a utilizar el sistema de alto flujo, ¿sí? Que es aquel en el cual el flujo total de oxígeno que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad de gas inspirado.
Es decir, el paciente solamente respira el gas suministrado por el sistema. Las ventajas de este sistema es que se puede proporcionar una FiO2 constante y definida, y al suplir todo el gas inspirado se puede controlar la temperatura, la humedad y la concentración de oxígeno. Por medio de este sistema de alto flujo ya viene lo que es la intubación total del paciente en los casos ya extremos, ¿sí? Tenemos los implementos que se utilizan en sistemas de bajo flujo. En los sistemas de bajo flujo vamos a utilizar la naricera, la mascarilla de oxígeno simple, mascarilla de reinhalación parcial de oxígeno y mascarilla de no reinhalación. Aquí tenemos la bigotera o naricera, ¿sí? La bigotera es el dispositivo que se coloca en las fosas nasales, no sé si puedan ver aquí unos dos, así como mangueritas pequeñitas que se colocan en la nariz, y esto es, las otras dos mangueras van a rodear las aurículas o el pabellón o la oreja del paciente, y en la parte de aquí abajo vamos a apretar, y para que no se salga, incluso colocar unos dos esparadrapos aquí para fijar. ¿Por qué? Porque, como les digo, con los adultos mayores y los niños hay que tener mucho cuidado porque ellos se retiran. Las ventajas de esta bigotera es que es seguro, sencilla, permite hablar y comer. Y las desventajas es que existe una falta de control de la FiO2, ¿sí? Ajuste de dosis con la saturación de oxígeno y presencia o resequedad de las mucosas y se desaloja fácilmente. Los cuidados que debemos de presentar ante esta situación es chequear el oxígeno indicado, no administrar más de 5 litros de oxígeno, realizar el aseo de cavidad nasal, lubricar fosas nasales, evitar las úlceras retroauriculares, que son las laceraciones que se presentan en la oreja, vigilar el nivel de agua del humidificador, como dijimos en el humidificador, colocar solo las 3/4 partes de agua destilada y siempre colocar al paciente en posición Fowler, sea cual sea el tipo de administración de la oxigenoterapia. Si la administración de la oxigenoterapia es por intubación del paciente, lo recomendable es tenerle en una posición recta, pero bueno, no tan recta, sino una posición semi-Fowler, ¿sí? Tenemos la mascarilla simple. Ya, después de la bigotera, ¿sí? Como dice la bigotera, tenemos nosotros que colocar solo hasta cuando la dosis del médico sean 5 litros. Si el médico nos dice colocar oxígeno al paciente 10 litros, cambiamos directamente a una mascarilla simple, ya no bigotera. La mascarilla simple es un dispositivo de plástico con orificios laterales que permite la entrada del aire ambiental, ¿sí? No solo lo que es el oxígeno, que es el oxígeno mecánico por parte del sino también el oxígeno natural por medio de estos orificios. Ventajas de este es que es cómodo, no puede secar las mucosas, y las desventajas es que no tiene indicador de flujo, produce calor, incomodidad para comer y hablar, ¿sí? Los cuidados, chequear el oxígeno indicado, no administrar más de... Los cuidados, chequear el oxígeno indicado, evitar úlceras retroauriculares, realizar el aseo nasal y bucal, porque aquí se va a resecar también lo que es la boca, y ajustar o adaptar lo que es el adaptador nasal para evitar las fugas de aire. Tenemos otro tipo que es la mascarilla de reinhalación o circulación parcial de oxígeno con reservorio. Es una mascarilla simple con una bolsa, como pueden ver aquí, o reservorio en su extremo inferior. El flujo de oxígeno debe de siempre ser suficiente para mantener la bolsa inflada, ¿sí? Esta bolsita, ¿a qué nos va a ayudar? A que se mantenga o se guarde dentro de ella el oxígeno que el paciente va a requerir. La mascarilla de no reinhalación son similares a las de reinhalación, pero tienen una válvula unidireccional, ¿sí? Entre la bolsa que está abajo y la mascarilla, que evita que el aire que el paciente expire se vuelva a ingresar a él mismo. Entonces, en esa como que se hace un intercambio de que se elimine el CO2 por un lado y por el otro ingrese el oxígeno. Los cuidados, no utilizar por más de 24 horas, se utiliza sin humidificador, ajustar el adaptador nasal para evitar fugas de aire y colocar al paciente en posición Fowler, ¿sí? Tenemos el sistema de alto flujo. Ahora, el sistema de alto flujo nos habla de la mascarilla de Venturi y el tubo en T. Como les dije, el de bajo flujo, cuando el paciente solo requiere una ayudita para respirar. Viene al de alto flujo, en cambio ya viene cuando el paciente necesita un control mecánico de esto. Tenemos aquí la presencia de mascarilla de Venturi, que es un sistema en el cual pasa el oxígeno a través de un conducto estrecho
tras que existe una abertura lateral por los que entre el aire ambiental en la cantidad necesaria para obtener lo que es la dilución deseada. Como pueden ver, aquí está la mascarilla, un huequito donde se va a eliminar el oxígeno, el dióxido de carbono y el reservorio, ¿sí? Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre 24 a 50%. Tenemos las ventajas, es que proporciona un FiO2 constante, posee indicadores y no reseca las mucosas, y las desventajas es que produce calor, irritación, incomodidad para hablar y comer. ¿Cuáles son los cuidados? Chequear el oxígeno indicado, como en todos los pacientes, evitar las úlceras retroauriculares, vigilar el nivel de humidificador y colocar al paciente en posición Fowler. Todos los pacientes que vayan a ser utilizado este tipo de procedimiento tienen que colocar en posición semi-Fowler o Fowler porque puede atragantarse al recibir el oxígeno. Tenemos otro que es el tubo en T, que nos ayuda a proporcionar un alto grado de humedad y se utiliza en tubos endotraqueales o en traqueotomía. La función de este sistema es de recirculación parcial, por lo tanto debe de mantenerse colocada, de lo contrario se disminuye en la forma significativa de la FiO2. Entonces, en el de alto flujo tenemos lo que es mascarilla de Venturi, mascarilla de tubo en T, y ahora vamos a a otras formas de administración de oxígeno. Primeramente tenemos la resucitador manual o AMBU, no sé si han visto como un globo que se va insuflando al paciente para dar la respiración que él necesita. Los ventiladores mecánicos, como les dije, son unas máquinas donde se conecta directamente al tubo endotraqueal del paciente para ayudarle a respirar. Los procedimientos de administración de oxígeno: comprobar el funcionamiento del sistema y llenar el humidificador, preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo al paciente, colocar al paciente en posición Fowler, nariz y nariceras si se introducen sobre los orificios naturales. Colocar unas gasas dobladas sobre las orejas con las mascarillas para protegerlas del roce de la goma de sujeción, y si se utiliza una mascarilla con dispositivo regulador de la concentración, hay que ajustarla a ese también. ¿Sí? Cuidados de enfermería, aseo de cavidad nasal y bucal, si es que fuera necesario, cuidados de la piel, llenar solo con agua biodestilada y mantener su nivel en las 3/4 partes. No llenar el humidificador cuando esté abajo, si se ha secado, pues qué pena, cogemos, sacamos eso, enjaguamos, colocamos otra vez otro suero nuevo o suero solución salina o fisiológico y pues conectamos al paciente. Ahora vamos al tema de nebulizaciones, ¿sí? Con todo lo que es oxigenoterapia de alto flujo, bajo flujo, cuando utilizamos cuáles son los implementos, vamos a otro tema que son las nebulizaciones. Las nebulizaciones es considerado como un procedimiento terapéutico que consiste en la administración de un fármaco mediante la vaporización a través de la vía respiratoria. La sustancia a administrar se combina con suero fisiológico para luego con el oxígeno crear un vapor o aerosol, que es inhalado y depositado en el aparato respiratorio. Los objetivos de la nebulización es broncodilatar, humidificar las vías aéreas, licuar secreciones o eliminarse esas secreciones y ayudarlas a facilitar la eliminación de estas. Las indicaciones: administración de fármacos que estén únicamente disponibles en forma líquida. Todos los fármacos de las nebulizaciones no vienen en polvo, no vienen en pastillas, sino vienen de forma líquida. Igualmente, la necesidad de administrar un medicamento a altas dosis por vía broncopulmonar. El paciente puede recibir, hacia pediátrico, dosis altas para realizar la nebulización e incluso en tiempos prolongados o seguidos, ¿sí? Por ejemplo, tiene que realizarse una nebulización con dexametasona a las 4. A las 5 tiene que realizarse una nebulización con, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Una nebulización con bromuro de hipertropio también, entonces podemos mezclar, ¿sí? Las consideraciones: monitorizar antes, durante y después de la terapia, estar atento a la aparición de signos de alerta, como por ejemplo la presencia de taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores o convulsiones. Igualmente tenemos que
utilizar los 5 correctos para realizar la nebulización al paciente. ¿Cuáles son estos? Pregunta de prueba. Paciente correcto, hora correcta, vía correcta, medicamento correcto y... Hora correcta. Hora correcta. Muy bien, gracias. Son 5, ¿sí? Hora correcta, medicamento correcto, paciente correcto, vía correcta y... ¿Cuál me faltó ahora? Porque ya dije hora. ¿Quién me dice? Y dosis correcta, ¿sí? Ya. Entonces, esos 5 correctos tienen que saber. Ahora, el C de nebulización, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de la mascarilla de nebulización o mascarilla nebulizadora, el cual va a tener la mascarilla que va directamente al paciente y en la parte de aquí tenemos una como capsulita que es el reservorio donde vamos a colocar el medicamento y pues obviamente la cánula que va a ir conectada a este de aquí. Como pueden ver, este es un oxígeno central que se ubica toda la tubería dentro de aquí y por aquí sale el oxígeno. Entonces, este es el flujómetro que vamos a conectar a la pared y en la parte de aquí tenemos una abertura. Cuando el paciente recibe oxigenoterapia, colocamos el humidificador y del humidificador sale la cánula. Pero como vamos a hacer una nebulización, en este huequito de aquí entra este. Déjenme ver si es que le encuentro porque aquí se me ha perdido. Este de aquí, ¿sí? Este es un pico. Este pico se conecta al flujómetro y de aquí se conecta la cánula. Y de ahí se abre el oxígeno hasta 6 o 8 litros para realizar la vaporización del medicamento. Tenemos que igualmente tener en cuenta las ventajas de la nebulización, que se puede usar a cualquier edad, se puede mezclar más de un medicamento y administrarlo al mismo tiempo y se puede usar dosis muy altas. La forma que se transmite el medicamento es por respiración normal y no necesitan técnicas de respiración especial para usar un nebulizador. ¿Cuáles son las indicaciones? Principalmente utilizado para enfermedades respiratorias, asma en forma aguda o grave, bronquitis, broncolitis, laringitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. ¿Sí? El equipo, materiales, como les decía, el pico, el flujómetro, la fuente de oxígeno, obviamente, el nebulizador, la jeringuilla de 5 o 10 de acuerdo al medicamento a cargar, el suero fisiológico, solución salina y el fármaco, que en este caso, digamos, podría ser el bromuro de hipertropia. Entonces, cargamos el medicamento, ¿sí? Digamos que el médico dice 1 cc de bromuro de hipertropio más 2 de solución salina. Entonces, todo medicamento para nebulizar tenemos que combinar con un diluyente o la suero fisiológico, ¿sí? Medicamentos que se administran con la nebulización, los antibióticos, los broncodilatadores, corticoides y mucolíticos. La técnica para realizar, ustedes ya saben, después y antes de un procedimiento, lavado de manos adecuadamente, reunir el material adecuado, el nebulizador, la mascarilla, la conexión de oxígeno de los medicamentos, informar al paciente lo que se va a realizar, colocar al paciente en posición Fowler o semi-Fowler y colocar el medicamento prescrito. No más, no porque el niño está tosiendo más, porque el niño me cae bien y la mamá también, le pongo un poquito más de medicamento. Le están haciendo un mal, porque tienen que administrar la cantidad necesaria que el médico nos indica, ya que él valora peso, talla, estado nutricional, para dar una dosis, ¿sí? Conectar igualmente el alargador a la toma de oxígeno, aire, realizar el procedimiento entre 10 a 15 minutos o hasta que se elimine lo que es esa neblina, ¿sí? Igualmente, lavarse las manos después de administrar el oxígeno y registrar. Ventajas es que es una técnica sencilla, administración de dosis altas de fármacos, administración combinada, adaptable a la toma de oxígeno y a sistemas de ventilación mecánica y favorece la humidificación de las vías. En resumen, nos dice que se utiliza para la nebulización o aire un suero fisiológico para diluir el medicamento. El paciente siempre tiene que estar en posición Fowler, tanto para la administración de oxígeno y para la realización de la nebulización. Se recomienda flujos máximos de 6 a 9 litros por minuto y la cantidad mínima recomendada de solución total es de 5 centímetros. El tiempo de nebulización es recomendable entre 10 a 5 minutos, de 5 a 10 minutos o hasta que la neblina desaparezca, la niebla.
Las mascarillas y conexiones utilizadas pueden guardarse para una próxima nebulización. ¿Qué nos quiere decir esto? Si nosotros vamos con el nebulizador, la mascarilla, podemos darle, utilizar y lavar y nos sirve para el mismo paciente. No quiere decir que, ya trajo, ¿cómo es? Colguémosle este para que el paciente próximo que venga le vayamos a realizar otra nebulización, ¿sí? Ahora sí está más claro con respecto a nebulizaciones, a oxigenoterapia, o todavía tienen dudas. Ya es un poco más claro, profesora. Ya, me alegro mucho que ya esté más claro, ¿sí? Entonces, hay que, más que nada, lo que me interesa que ustedes conozcan es, ¿cómo es? Oxigenoterapia, cuáles son los de alto flujo, de bajo flujo, que se utilicen alto, en bajo, en la nebulización y los implementos a utilizar para realizar este tipo de procedimientos. Ahora, ¿tienen dudas con respecto a las dos clases que di hoy? ¿Nadie? Chicas, hablen. Verán, les juro que si les pongo en la clase les falta, pero, para hablar. Profesora, Dime, profe, ¿sí? está pésimo tu internet. Yo no entiendo nada, la plena le digo. No entiendo. Eso es lo mejor. ¿Qué, qué pasó con Alixon? Iba a decir algo y creo que se le apagó el Profe, ella micrófono. dice que no entiende nada. ¿No entiendes nada de nada? Alison dice que no entiende nada. No, pues es por el internet, ¿no? Que acá se corta. Verás, la clase está grabada. Tienes que volver a revisar la clase, porque no podemos estancarnos. O sea, lo que yo intento ahora es tratar de como les puedo decir, de quitar dudas, de que ustedes tengan un poco más como les digo, de conocimiento de la oxigenoterapia, porque ustedes van a tener que realizar oxigenoterapia en los pacientes. Entonces, es un tema que es exclusivamente de enfermería. Entonces, si no entienden, vuelvan a revisar, pero revisen, chicos, ¿sí? Porque a veces yo les digo, revisen y allá. Y les juro que yo me entro al YouTube a ver las clases y han revisado. Tengo 2, 3 vistas, no tengo más. Entonces, si ustedes no revisan la clase, créanme que no van a aprender, no van a entender ni por más que yo me mate y me mate y me mate hablando, no van a entender. Tiene que uno mismo a veces, incluso en algunos casos, autoeducarse, si no se entiende la palabra que quiere decir, buscar el significado. Entonces tienen que volver a revisar la clase, ¿sí? La mayoría creo que sí entiende la clase, entonces no podemos tampoco estancarnos en ese tema, tenemos que continuar, ¿sí? Por favor, revisen las clases. Las clases, a lo menos las que hemos tenido vía virtual, toditas están grabadas. Se pueden volver a entrar, pueden ver las veces que quiera, si no entiendo, vuelvo a repetir o vuelvo a ver, ¿sí? Entonces ya depende también de ustedes poner un poquito de parte para comprender un poco más el tema, ¿sí? Entonces, promesa de todos revisar las clases que no tengan entendida, ¿sí? Como les dije, no me voy a complicar en el examen ni a tomarles cosas de que no hemos visto, cosas de que no tienen sentido, no nos van a servir a nuestra carrera, sino cosas que realmente van a servirnos a nosotros como profesionales de enfermería. Entonces, eso, chicos. Licenciada, disculpe, ¿el examen para cuándo está? El examen está para la semana que viene. Para el DMGMenber es el domingo cuando tenemos examen, que Va a ser sería virtual, profe. para el 21. Verán, Virtual. hasta ahora no sé qué indicaciones nos den. La verdad no tengo idea porque ustedes saben que de un día a otro se cambian ciertas cosas en el instituto. Por ejemplo, yo ya tenía hecho la maleta para ir hoy donde ustedes, pero
A última hora, o sea, ayer ya nos dijeron que ya no íbamos, entonces se cortó la ida a San Lorenzo. Entonces, no sé por qué situaciones, la verdad desconozco, simplemente nos informaron que lastimosamente no vamos a ir a donde ustedes. Entonces, si me adelanto diciéndoles va a ser virtual, van a decir, no, la profe dijo que era virtual, entonces mejor no les digo nada hasta cuando haya un comunicado donde realmente asegure que vaya a ser virtual o presencial. Pero dudo mucho que vaya a ser virtual. Ustedes saben que a lo menos los exámenes son presenciales. Sea que vayamos todos los docentes a tomarles como siempre hemos hecho, o sea que vaya Alexis con un cierto número de compañeros para aplicar el examen. Entonces, todavía en esa situación no puedo decirle sí, no, o esto, otro. Entonces, lo que sí, como yo les dije, yo soy su nueva tutora a partir de hoy. Cualquier cosa yo les he comunicado, les he avisado. Entonces, en esa situación, pues yo estoy muy pendiente. Lo menos apenas me recibo yo la noticia, yo les aviso. Chicos, esto, toca hacer esto, por favor, o esto se suspende o esto se hace. ¿Sí? Entonces, mañana vamos a ver acerca de los siguientes temas que yo necesito también que ustedes aprendan a lo que es el manejo de drenajes. ¿Vieron ustedes los videos que apliqué en la plataforma de colocación de sonda vesical y nasogástrica? ¿Quién vio? Yo ¿Nadie? vi. ¿Sí? A ver, entonces lo mismo que hizo Joana van a hacer el día de hoy de tarea. Para mañana voy a preguntar qué materiales se pusieron, se hace para la sonda, cómo se coloca, qué número de sonda hay. Entonces, El sonda, sí, lo miré yo también. exacto, entonces revise. Los demás compañeros revisan porque mañana voy a hacer preguntas sobre esto, ¿sí? Profe, Mañana voy disculpe, a... Ajá. y la exposición que teníamos pendiente, ¿para cuánto? Verán, chicos, si es que, ¿cómo les digo? Si es que para la próxima clase nosotros vamos viernes, quedaría para el día sábado, porque ustedes saben que cuando tomamos examen, el examen se aplica el domingo, pero nosotros tenemos clases normales viernes y sábado. Pero si por A o B el sábado, la próxima semana, no vamos a realizar esto de la clase de manera presencial, pues la realizamos así de manera virtual, las exposiciones. Esta semana lo que yo voy a intentar es reforzar un poquito esos temas para que ustedes se preparen para el examen de la próxima semana. Igual la próxima semana vamos a reforzar un poco más también los temas para que ustedes estén, pero 10 tuitos en examen para el examen bimestral. Entonces, las exposiciones quedarían para la otra semana, sea que sea de manera presencial o sea que sea de manera virtual. Va a quedar pendiente, ¿sí? Listo, Eso, profe. chicos. ¿Alguna otra duda? Profe, el video dijo sobre manejo de sonda, diga. Manejo de sonda vesical y nasogástrica. Los dos tipos de sonda. Ahí está en la plataforma, está la respectiva, ¿qué? Los respectivos videos. Colocación de sonda nasogástrica y colocación de sonda vesical. ¿Sí? Entonces, de eso, ustedes van a revisar en la plataforma esos dos videos porque mañana voy a hacer preguntas de eso. E incluso voy a calificar, ¿sí? Así que revisarán porque tenemos igual que tener notas, entonces yo necesito que ustedes, por lo menos participación en clase, tengan acerca de esta situación. ¿Sí? Verán, para que no se confundan, ahorita mismo voy a colocar este tipo de videos como un material de estudio. Abajo, a ver, ahorita le voy a poner sonda, colocación de sonda. Le voy a poner donde dice actividades, debajo de la carpeta de material de estudio. Ahí voy a colocar colocación de sonda nasogástrica y colocación de sonda vesical. ¿Sí? Ahí está. Igualmente, higiene de paciente encamado, que eso, bueno, son
bueno, esos videos lo que yo he puesto es como para una ayuda de ustedes, ¿sí? Porque las clases están arriba. Entonces, lo que yo necesito que revisen para mañana es colocación de sonda vesical y colocación de sonda nasogástrica. Y tú le diste tu amor y conejo, pero te quiero como amigo, ella dijo. Tú le diste tu amor y conejo, pero te quiero como Compañera Indira, por favor. ¿Ya? Indira. Ya pagó Indira, ya. ¿Ya? Voy a tomar la asistencia, por favor, chicos. A ver, tenemos a la compañera Abad Caicedo Carmen. Presente, profesora. Álava Valdés Génesis. Presente, profesora. Angulo González Alixon. Presente. Presente. Ayoví Monroy Keila. Presente. Batioja Morales Yuleisi. Presente. Benalcázar Reasco María Sofía. Presente. Betancur Mina Yomaira Lisset. Presente. Caicedo Batioja Susana. Presente, profe. Caicedo Jennifer. Presente, profesora. A ver, silencio. Caicedo Mina Eleidi. Presente. Caicedo Bernaza Jennifer. Presente. Cortés Mina Katiuska. Casierra Carabalí Damaris. Presente. Chillambo Klinger Braulia. Presente. Castillo Velasco María de los Ángeles. Presente, profesora. Campo Verde Montalbán Carmen. Garcés Arroyo Glenda Josefina. Izquierdo Cortés Mariuxi. Presente. Lastra Guerrero Delmi Narcisa. Presente, licenciada. Lor Valencia Joana. Presente. Lugo Fuentes Indira. Presente. Marín Caicedo Yulisa. Profe, Yulisa salió. ¿Yulisa se salió de la clase o ya no está en No, clase? ella está ahí está, sino que parece que tiene problema de internet. No, ella ella estaba aquí en la clase, sino que le tocó salir porque la mamá la mandó a llamar. Ya, listo. Mendoza Karen. Presente, profe. Mina Cortés Anayeli. Presente, profe. Mina Jiménez Yanira. Presente, profe. Nazareno Francesco. Presente. Y Quintero Caicedo Fanny. Listo, chicos. Entonces, mañana nos vemos a la 1 de la tarde, ¿sí? Para la clase. Y ustedes apagaron las cámaras, no se dejaron ver, ni para decir que bestia, estos guambras, cómo han crecido, nada. Se pierde. Yo para eso que estoy hablando solita aquí. Pero nos quedamos con las ganas de mojarla, profe. Sí, profe, sí. Ya ven, yo también ya estaba listo, ya mi impermeable y todo para ir a jugar con ustedes y ya me cortaron cuando las venga, queda pendiente cuando venga. Cuando vaya ya se acaba el carnaval, de ahí Alexis nos habla. Acá seguimos todavía. Todavía Listo, es febrero y todo el mes de febrero es carnaval. Ya, Karina, bueno. Listo, chicos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, me alegra mucho verles. Me hubiese gustado verles personalmente, pero las cosas se dieron de esta manera. Esperemos que las cosas mejoren para poder vernos personalmente, ¿sí? Entonces, cuídense mucho, por favor.
traten de revisar las clases porque todo depende de ustedes, de poner las ganas, empeño, de querer, como yo les dije, para mí es un grupo excelente. Les juro que como las clases anteriores les he vuelto a decir y todo, o sea, ni siquiera aquí en Ibarra son tan responsables como ustedes. O sea, esas ganas, ese interés es lo que a uno como docente le llena mucho. Entonces, no pierdan esas ganas, esa carisma, esa buena actitud de continuar. A veces tenemos caídas, altos, bajos, pero ahí está en ponerle ganas, ¿sí? Entonces, a ponerle ganas, chicos. Nos vemos el día de mañana en la tarde. Profe, ¿Sí? Sora, la verdad le digo, prefiero verle así virtual, porque con la mascarilla no se la ve como se la ve virtual. Ahí le miro toda la cara, se la ve más guapa, más simpática. Con la mascarilla no se reconozco. No se rían, chicas, que es la verdad. Ya ven. Sí, es verdad lo que dice mi compañera Karina. Sí, pero ustedes en cambio cuando están ahí personalmente me hacen una bulla que ves que aparecen niños de escuela. Ya le voy a decir a Karina mejor que me ayude a mantener el orden, porque si no, no hacen Profe, caso. ella es la Profe, bulliciosa ella es la principal de bulliciosa, ahí. ella es. Yo no, profe, usted ve que yo ni hago bulla, la Indira es. Por gusto. Entonces así tengo que hacerles callar, porque si no, que besties como, pero que no se hubiesen visto en años ustedes también y empiezan con la bulla y la bulla. Y qué bestia, guambras, Es que malcriados. casi no nos vemos, solo nos vemos en el instituto. Listo, chicos, entonces cuídense mucho, cuiden a Francesco porque es el único varón del curso. Tienen que Él tiene que cuidarle cuidarnos a mucho. nosotros. Sí, lo cuidamos muchísimo. Eso, ya. Francesco ya creo que se durmió ya. Aquí estoy. Ah, ya estaba, ya ven. Listo, chicas, entonces, y chico, Francesco, cuídense, les mando un abrazo. Mañana nos vemos en la clase de la tarde, ¿sí? Por favor, revisen los videos. Mañana voy a preguntar sobre eso para tener participación en clase. ¿Sí, chicos? Les mando un abrazo y nos vemos. Hasta mañana, igualmente. Chao, profe. Mañana, profe. Hasta mañana, Lisa. Chao. Chao. Chao, profe. Chao,